están viendo desde sus computadoras o dispositivos móviles, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien, porque en unas cuantas horas se estará acabando el año. ¡Sí! Bienvenidos 2016. Yo sé que muchos de ustedes ya están pensando que van a poner en sus redes sociales como 2016, sorpréndeme. Hace un año que no me baño. Nuevo año, nuevo yo. Jejers. O sea, no mames, si conoces a alguien así, mátalo. No merece vivir. Pero bueno, por esa razón, desde que se acabe el año, nuestro equipo de producción, ya saben porque es muy amplio, y yo hemos hecho una lista de lo más importante o lo más esperado de 2016 para que estés enterado de todo lo que se aproxima. Así que comencemos. Iniciemos con los deportes, así que apunta, güey, apunta donde puedas, apunta, cabrón, apunta. El 28 de mayo, en la cancha de San Siro, en Milán, Italia, será la final de la UEFA Champions League. Veamos si el Barcelona podrá refrendar su título. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que vuelva a quedar campeón? ¿Creen que ahora sí logre el sextete? Lo veremos el próximo año. De ahí viajaremos relativamente, porque somos flojos y aparte somos pobres, a la Copa América Centenario del 3 al 26 de junio. Veamos si con chicha Dios podremos ganar por fin la Copa América. Y regresamos a Europa el 10 de junio con el 15ª edición de la Copa Europea. Se llevará a cabo en Francia, esperemos que ya no haya ningún problema ahí en Francia. El actual campeón es España. Veamos si podrá refrendar su título para obtener el tricampeonato. ¿Creen que lo logre? Comenta aquí abajo si crees que logre el tricampeonato. Después de una goleada histórica para los brasileños de ese 7-1 y un no era penal para nosotros los mexicanos. ¡Ay, güey! ¡No era penal! 2 años después volvemos a tierras brasileñas, exactamente a Río de Janeiro el 5 de agosto. Es la 31ª edición de los Juegos Olímpicos y esperemos que les vaya bien a todos los atletas que nos van a representar allá. He hablado boletos del cine para tú y tu novia, si es que tienes. Y si no, no importa, estas películas te harán olvidar que estás solo. ¿Por qué no? Marvel inicia el año con Deadpool. Veamos si este carismático antihéroe nos llena la pupila el 11 de febrero. Veamos si Fox remedia el asco de película que hizo con los Cuatro Fantásticos. DC is back. El 27 de marzo nos espera Batman v Superman Dawn of Justice. Al parecer continuará los hechos de la película de Superman. Es la primera película donde aparecerán juntos Batman, Wonder Woman, Aquaman y Cyborg. Si se acuerdan de Cyborg, ¿no? El de los Jóvenes Titanes, que era mitad robot, mitad humano. No el de los nuevos, el de los nuevos es una mamada, pero antes sí era chido Cyborg. El 5 de mayo, además de la batalla de Puebla, llegan a los cines la esperada pelea entre amiguitos. Capitán América Civil War. La primera aparición de Black Panther, aunque en realidad nos vale un pepino. Eso lo importante es que volveremos a ver a Spider-Man de nuevo en la pantalla. El 27 de ese mismo mes llegará X-Men Apocalypse. Hasta el momento es la que tiene mejor historia y cuenta con las actuaciones de Jennifer Lawrence, Michael Fassbender y Sophie Turner, entre otros. Aunque también lo único que queremos hacer en esa película es ver a Jennifer Lawrence. El 5 de agosto llegará la primera reaparición del Guasón desde la increíble actuación de Heath Ledger en 2008, no podremos olvidarlo jamás. Suicide Squad tiene con muchas expectativas, cuenta con las grandes actuaciones como Will Smith, Jared Leto, Jesus, Margot Robbie, entre otros. Y para cerrar el año estará Doctor Strange el 8 de noviembre. Benedict Cumberbatch hará nacer al mago de Marvel. Comentan que será la película más mágica de la franquicia. Ya subieron las primeras imágenes y la verdad se ven increíbles. Dejando a un lado los cómics por un rato, el 2016 también nos traerá películas que hemos esperado desde hace mucho tiempo, como Finding Dory, el 17 de junio. Esta estará ambientada semanas después de que Nemo es encontrado. Veremos más gente adulta en las salas que niños, incluyéndome a mí. No olvidemos el renacer de la magia. El mundo del joven mago de la cicatriz estará de vuelta el 18 de noviembre con Fantastic Beasts and Where to Find Them. Y para no llevar este video lleno de películas, hablando de puras películas, habrá películas como Star Trek, The Hateful Eight, The Revenant, Star Wars Rogue One, Ballena, Tortugas Ninja y El Libro de la Selva. Comenta qué película es la que esperas más aquí abajo.
En cuanto a música, en México vendrán pura cosa choncha, ¿no? Pura cosa cabrona aquí, a tierra azteca. La reina del pop Madonna iniciará el año en México el 6 y 7 de enero en el Palacio de los Deportes. Los mayas lo predijeron, los Simpsons lo predijeron, la Biblia lo predijo. Los Rolling Stones están de vuelta en México el 14 y 17 de marzo en el Foro Sol. Los boletos ya están agotados, pero regresaron. Coldplay vuelve con su álbum A Head Full of Dreams 5 años después de que cancelaran un concierto en la Ciudad de México. Ahora ya han agotado las 3 fechas, 15, 16 y 17 de abril. Ok, ya ahí no conseguí boletos. Otro concierto que también viene, Adele pisará por primera vez tierra azteca el 14 y 15 de noviembre en el Palacio de los Deportes. El boleto más barato cuesta aproximadamente unos 800 pesos, pero sé que muchos nada más irán por escucharla cantar. Hello, it's me. También estarán comiendo tacos Drake Bell el 6 de febrero, Maroon 5 el 1 de marzo, Vicentico el 19 de abril, Iron Maiden 3 y 4 de marzo y el Festival Vive Latino 23 y 24. Noticias que tales muchos esperábamos, el reencuentro de Guns N' Roses. Axl Rose, Slash y compañía volverán a estar juntos para el festival de Coachella del próximo año. Todavía hay muchas cosas por confirmar, aún no hay fecha para otros países, pero no cuesta nada soñar que en un futuro vengan a México. Así que recen a Dios que crean y que esto se haga posible. Y bueno gente, hasta aquí el video del día de hoy, espero les haya gustado y que hayan apuntado todas las fechas para que no se pierdan nada. Dale like si es que asistirás a alguno de estos conciertos que dijimos o verás alguna película que también dijimos. Compártelo con tus amigos para que también estén enterados de todo lo que viene. Y que también suscríbete a este canal, porque es el último video del año. Llevamos apenas 3, pero no importa, esto va creciendo. El próximo año habrá cosas nuevas en este canal. Y bueno, espero que los propósitos que te propongas este nuevo año los cumplas. Y bueno, yo soy Luis y les deseo un feliz año. Todo lo que quieras, lo puedes lograr. Si usas más tu fuerza de voluntad, lograrás lo que quieras. ¡Nah, cholo!